Buenos días a todas. Les doy la más cordial bienvenida al Género Internacional sobre Género y Espacio. Mi nombre es César Torres Cruz, trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y tengo el gusto de moderar la mesa 8B, Espacios Domésticos, Confinamiento y Nuevas Formas de Habitar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este día y en este horario por todos los medios virtuales que mis colegas del Congreso han habilitado. Y esta será una sesión muy fructífera y les damos la más cordial bienvenida una vez más a este grupo de trabajo con colegas que tienen trabajos sumamente interesantes. Bueno, vamos a dar inicio entonces para aprovecharlo. Primero van a presentar María del Rocío Figueroa, Linda Isabel Sandoval y Xochitl Arreola. Voy a leer de manera muy breve las semblanzas de cada una. María del Rocío Figueroa es doctora en psicología, especialidad género y salud de la Universidad Autónoma de Nayarit en Tepic, Nayarit, México. Es doctora en psicología, psicoterapeuta, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Dalinda Isabel Sandoval es doctora en innovación educativa por la Universidad Autónoma de Nayarit también, especialista en género, juventud y medios de comunicación y doctora en innovación educativa. También nuestra compañera es realizadora audiovisual, docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Xochitl Angélica Arreola es maestra en educación superior, especialista en juventud y educación y también trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestra en educación superior, como ya les decía, con una especialidad en estudios de género y está adscrita a la Secretaría de Investigación y Posgrado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Xochitl también es integrante del cuerpo académico Sociedad y Región, cuyas líneas de investigación son, entre otras, género, juventud y educación. Les damos la más cordial bienvenida, compañeras. Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Mi nombre es Xochitl Angélica Arreola Ávila, con mis compañeras la doctora María del Rocío Figueroa y la doctora Dalinda Isabel Sandoval Acosta. Somos de la Universidad Autónoma de Nayarit y trabajamos específicamente también en la maestría de estudios de género que se lleva a cabo en esta universidad. El trabajo que venimos a presentarles el día de hoy se llama Nuevas formas de habitar del personal docente, administrativo y estudiantado de la Universidad Autónoma de Nayarit ante el confinamiento. A más de un año de haber iniciado este proceso de pandemia por la COVID-19 y que el mundo se vio obligado a confinarse en sus espacios privados, pues esta experiencia ha trastocado las perspectivas de vida de acuerdo a los roles que en cada unidad familiar tenía la colectividad universitaria. Nuestra vida académica dio un giro hacia la virtualidad, desdibujando los límites de los espacios públicos y privados que cotidianamente teníamos y justaponiendo de esta manera los roles, los horarios, las formas de atención que como individuos teníamos dentro de nuestras esferas de nuestra vida laboral y familiar. Estas, in, in, estas combinaciones han generado y generaron en su momento grandes tensiones en la vida familiar y cotidiana y todavía aún más con la incertidumbre de las amenazas de la salud, esta cuestión de que nos contagiamos, no nos contagiamos, cómo se trata, las grandes estadísticas que se dieron y que se siguen dando. Y esto dibuja estigmas y otras condicionantes en la vida social que vulneran la salud mental de todos y todas. Como parte de nuestro trabajo virtual en ese entonces, y ante la situación y como parte de un grupo de investigación, pues vinculándonos la maestría en estudios de género de la universidad y el cuerpo académico Sociedad y Región, decidimos llevar a cabo una pequeña investigación para ver cómo estaban siendo afectados la comunidad universitaria por esta situación. En nuestro método de trabajo lo que realizamos fue 4 conversatorios que incluían a docentes, estudiantes y administrativos, la comunidad universitaria,
un foro donde se vinculaban instituciones y docentes, en donde tuvimos una participación directa de 29 personas. Es la siguiente. Como pueden observar, nuestro trabajo se llevó a cabo 4 foros. En este vemos los participantes del foro de docentes, donde encontramos investigadores, directivos y personas con hijos, solteros, casados, hijos menores o hijas con adolescentes y con cuidado de adultos mayores. La siguiente. Una anterior. En esta podemos ver nuestros participantes, que son las mujeres docentes de la universidad, donde algunas son SNI, la mayoría son PRODEP, unas directivas, su situación familiar, algunas son casadas, con cuidado de adultos mayores, con hijos pequeños, hijos adolescentes, y sus áreas de trabajo se encuentran en diferentes lugares de la universidad. La que sigue. En esta lámina vemos la participación estudiantil, donde contamos con 3 mujeres y 4 hombres, y encontramos ahí a una chica en proceso de embarazo, padre de familia, jubilado, personas solteras, madres, esposas, y que se encontraban en ese momento en diferentes municipios de nuestra entidad. La que sigue. Y también tuvimos la participación del personal administrativo, donde se encuentran en diferentes áreas de la universidad y con diferentes situaciones familiares y de adscripción laboral. Bien, lo primero que tratamos de hacer es en esto, tuvimos unas temáticas emergentes, dado que buscábamos recapturar las narrativas que tenían acerca de la vida familiar cada una de estas personas. Y bueno, inicialmente nos enfocamos sobre los roles ante el cuidado de la vida, las dinámicas familiares, cómo se estaban haciendo los procesos de adaptación y las ventajas y las desventajas del home office, que así se denominaba. Entonces, cómo también se encontraba esta visualización post pandemia de la universidad. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos temáticas emergentes que no habíamos considerado, pero que obviamente en las narrativas empezaron a resurgir, como la reconfiguración de las actividades académicas, en donde vimos la gran diferencia de género entre hombres y mujeres. ¿Cuáles fueron ellas? Una, que los hombres se entienden como una oportunidad y se hacían los ajustes necesarios para continuar con su productividad. Los estudiantes, por su parte, regresaban al núcleo familiar y se integraban al campo productivo, ya sea con las actividades propias de la familia, o ellos buscaban otro tipo de actividades productivas. Las mujeres, en contraparte, había una sobrecarga para la reconfiguración que estaban teniendo y se revela a ellas una preocupación muy específica por la brecha digital. Las estudiantes así se integran a una vida doméstica y de cuidados, a diferencia de los hombres. En la vida cotidiana, los hombres la veían como una oportunidad de integración a la vida familiar que se había dejado de lado. Esto sobre todo en docentes y administrativos. Buscaban apoyar en labores de cuidado, pero también buscaban sustraerse de estos espacios de confinamiento. Las mujeres, en contraparte, sabían de esta multiplicidad de roles por cubrir y se asumían como cuidadoras de la salud y del bienestar familiar. Esto hace una revelación de la doble y la triple jornada. Además, encontramos que asumían que la pareja, en caso de tenerla, era solamente un apoyo y no nos hablaban de corresponsabilidad. La actitud hacia o de los estudiantes, vimos en el grupo estudiantil que los hombres revelan la deficiencia, nos encontramos mucho, la deficiencia de la educación tecnológica en docentes. En cambio, en las mujeres vimos también una actitud hacia estudiantes de maternización, donde se buscaba la contención emocional y preocupación tanto por docentes como por administrativas. En el manejo del espacio familiar se adscribían por los hombres las acciones necesarias para buscar salir del hogar.
se revisaban así también por el poco espacio para la convivencia y organización familiar, y los estudiantes eso nos reportaban, había menos persistencia en las actividades académicas. Ellos no querían estar haciendo ese tipo de actividades académicas, había abandono de ellas. En cambio, en las mujeres se identificaban las necesidades de reorganización para atender estas necesidades de virtual sincrónica, y su problemática empieza a denotarse, si ustedes se fijan, fue en los primeros meses de la pandemia, y empezaron a identificar las zonas de conflicto por los espacios y por los recursos. Así, la virtualidad en los hombres era percibida como una brecha digital que les obstaculizaba la comunicación con su equipo de trabajo. Pero las mujeres básicamente era una problemática para la adaptación a sus nuevas actividades y la preocupación por la carencia de sus estudiantes. Por supuesto, empezaba ya el proceso de todo el ser agentes educativos de los niños, de las niñas, de los menores. Y entonces empezaban a ver estos elementos, sobre todo alguien que comentó mucho fueron las administrativas. Las administrativas, había un reconocimiento de la intrusión de su trabajo, las 24/7 actividades que no tenían consideradas. Recordando que básicamente las administrativas a las que invitamos a estos conversatorios, donde nos narraron cómo estaban viviéndolo, ellas estaban haciendo actividades de oficina. En conclusión, ¿qué podemos tener? Bueno, los roles de cuidado, que la sobrecarga de las mujeres, había una multiplicación de las tareas al cuidado del hogar, la vida privada se desdibuja, y entonces el hogar se convierte en el espacio público en donde hay una intromisión ahora de la virtualidad, y también esto genera tensiones en el espacio físico y también el espacio virtual. En los hombres hay un reporte de apoyo hacia la vida familiar, sin embargo buscan a través de el salir el privilegio, el del confinamiento, y buscan, nos llamó mucho la atención que haya solo al identificar las cargas derivadas del cuidado del hogar en las que se empiezan a involucrar, sobre todo cuando tienen que apoyar a los adultos mayores que tenían en sus redes. El grupo estudiantil, por su parte, experimenta inicialmente un bienestar por su vuelta al contacto familiar, pero poco a poco las normas estereotipadas de género, sus roles familiares, así como el control de tiempo al cual ya habían dejado de lado, empezaron a provocar tensiones en su vida. Así, los estudiantes identificaron problemas en su autoaprendizaje, y también había una crítica acerca de la virtualidad para el grupo docentes. Así, pues las narrativas nos presentan la nueva normalidad, en donde los espacios y el uso del tiempo hay una indefinición de esos límites que nos van a generar nuevas rutinas, nuevas formas, dependiendo del contexto y situación que estuvieran presentes. De esta forma, consideramos que esto se tiene que tener más investigación, porque hicimos este diagnóstico inicial y a un año consideramos que necesitamos ver en qué más se ha impactado. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Rocío, Dalinda y Xochitl, por esta presentación tan interesante. Vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia, y les voy a presentar a la doctora María Teresa Esquivel Hernández y a la licenciada María Concepción Huarte. María Teresa Esquivel es doctora en diseño con área de especialización en estudios urbanos por la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el área de Sociología Urbana de la misma universidad, la UAM Azcapotzalco. Es maestra en urbanismo por la División de Estudios de Posgrado de Arquitectura de la UNAM y posgrado en Planificación y Gestión Urbana. Y también por el Diploma Técnico Urbanista en el Instituto de Estudios de Administración Local, IEAL, Madrid, España. Es licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco. Desde los años 80 trabajó en varias instituciones del gobierno como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, la Comisión para la Regulación del Suelo en el Estado de México, CRESEM, el Programa de Renovación Habitacional Popular, RHP, y el Consejo Nacional de Población, CONAPO, como subdirectora de Población y Desarrollo. María Teresa imparte docencia en el posgrado de urbanismo en la FES Acatlán. A lo largo de estos años ha trabajado temas vinculados a vivienda, conjuntos habitacionales, población, familia, género,
vida cotidiana e identidades urbanas. Desde el año 2000 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, que actualmente tiene el nivel 2. La licenciada María Concepción Huarte es licenciada en Sociología, profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Azcapotzalco en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología, también del área de Sociología Urbana. Es licenciada en Sociología con área de especialidad en Sociología Urbana por la UAM. Tiene estudios de maestría en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y del posgrado en Planificación y Gestión Urbana del Instituto de Estudios de Administración Local, Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España. También tiene un diplomado en Historia de la Ciudad de México por la Universidad Iberoamericana, otro en Derecho a la Ciudad por la Universidad de las Américas, uno más en Derecho Urbanístico por la Universidad de las Américas también, y sus líneas de trabajo son políticas habitacionales, dinámica socioespacial, centralidad urbana, conflictos urbanos, organizaciones vecinales, espacio público y derechos urbanos, dinámica urbana, vivienda y vida cotidiana. Y las compañeras nos van a presentar la ponencia, el uso del espacio doméstico, adaptabilidad y conflictos en el confinamiento por el COVID-19 y la nueva normalidad en los hogares de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bienvenidas, compañeras. Bueno, pues buenos días. Voy a empezar porque también traigo bastantes diapositivas, entonces quiero ser muy esquemática. Bueno, el contexto en el cual se desarrolla el trabajo que realizamos es precisamente la pandemia del virus SARS-CoV y el gobierno de la Federal de México, cómo se inicia una serie de acciones para precisamente protegernos, proteger a las familias a través del mandato quédate en casa, sana distancia, lávate las manos, etcétera. Ese es nuestro contexto. El objetivo de nuestro trabajo fue indagar cómo el confinamiento de esta pandemia incide concretamente en la educación a distancia de estudiantes universitarios, cómo sus condiciones habitacionales se impactan la manera de llevar a cabo esta actividad, cómo han influido estos en las relaciones familiares, qué acciones se despliegan de adecuación al espacio doméstico para satisfacer las necesidades y cómo esta situación es percibida por los estudiantes, tanto hombres como mujeres. Metodológicamente levantamos dos encuestas, una en el 2020 y la segunda en el 2021. En esta ocasión presentamos los datos de la última encuesta y también llevamos a cabo un grupo focal. Bueno, de entrada lo que diríamos es que estas dos esferas, el espacio público y el espacio privado, el espacio público caracterizado precisamente por ser un espacio de socialización, de un territorio de los varones, que son los proveedores del hogar. Ahí se lleva a cabo la educación, la socialización, el encuentro, etcétera, etcétera. Y por otra parte está el espacio privado, donde se llevan a cabo actividades vinculadas fundamentalmente con lo familiar, con lo íntimo, con la crianza, con la alimentación. Con la pandemia y las medidas higiénicas para enfrentarla y evitar el contagio, estas dos esferas han sido significativamente alteradas y traslapadas, de tal manera que el espacio público se convierte ahora en un lugar de peligro, de contagio y de vulnerabilidad, mientras que el espacio privado se convierte en el territorio de protección y al que se le han asignado múltiples actividades. Para el confinamiento, entonces, la vivienda, el espacio doméstico constituye el espacio fundamental que puede garantizar la salud, la seguridad y frenar la propagación del virus. En ese sentido, las condiciones habitacionales van a ser definitivas en las maneras en que se va a enfrentar este confinamiento. También con la pandemia, además de las condiciones materiales de la vivienda, pues se requirieron llevar a cabo nuevos gastos, como comprar computadoras, mejorar la conectividad virtual, adquirir muebles como mesas, escritorios, y este es un gasto y además el gasto extra de electricidad. Todo esto ha sido un tema que no se ha abordado hasta ahorita en los trabajos que hemos revisado. Entonces, para muchos hogares, la vivienda dejó de ser ese espacio privado e íntimo, en donde se llega después de un arduo día de trabajo, convirtiéndose ahora en un espacio de encierro y de tensión.
Bueno, nosotros ya concretamente hablando ya de la educación a distancia, el género y el espacio doméstico, quisiéramos señalar un poco como antecedente. Para el caso de la vivienda señalamos como antecedente un trabajo levantado en la UNAM respecto a las condiciones habitacionales. En relación a la educación a distancia, el INEGI levantó el año pasado la ENCOVID, que es una encuesta que tiene como finalidad medir, fueron los primeros meses, medir cómo qué efectos había tenido precisamente la pandemia en la educación virtual. Bueno, a grandes rasgos, el INCOVID señala que el 44.6% de los estudiantes a nivel superior, porque el INCOVID es a todos los niveles, nosotros tomamos los datos de la educación superior. Bueno, el 44.6% no concluyó el ciclo escolar 2019-2020 por razones que se vinculaban a la pandemia, 8% por falta de dinero y 17% porque se tuvo que poner a trabajar. Solo el 42.3% de la población a nivel superior está inscrito en el año escolar 2021. Y lo más alarmante es que el 42.2% declaró haber dejado ya la universidad definitivamente. Es probable que muchos más estudiantes, sobre todo aquellos que no tengan condiciones de espacio, tecnológicas, económicas y familiares, para continuar con la educación a distancia, se retrasen o incluso abandonen sus estudios, frustrando sus aspiraciones académicas. Como decíamos, la ENCOVID se levantó en los primeros meses de la pandemia. Nosotros ahora buscamos hacerlo y actualizarlo. Y bueno, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Los estudiantes que contestaron nuestra encuesta virtual son 59% son mujeres y sus edades en general de todos, tanto hombres como mujeres, están alrededor de los 24 años. 7 de ellos habitan en una vivienda independiente, lo que podía uno pensar que sus condiciones habitacionales son mejores. 22% en departamento y 5% en cuarto de azotea o vecindad. En general, viven en casas amplias, el promedio de cuartos es de 5.13 cuartos en cada vivienda, el promedio, perdón, y en ella habitan 4.7 personas. Y bueno, el 70% habita en una casa propia. ¿Por qué es importante eso? Porque podemos pensar que cuando es una casa propia, la posibilidad de modificarla es mucho mayor. Bueno, voy a dar muy brevemente esto. Para los estudiantes que participan en la encuesta, las condiciones de su vivienda en general dicen que son buenas, incluso dicen que son excelentes para llevar a cabo diferentes actividades que actualmente están asignadas al espacio privado. Pero cuando se les pregunta sobre el trabajo doméstico, el 52% de los chicos dice que el trabajo se reparte entre hombres y mujeres, mientras que cuando oímos la opinión de las mujeres dicen que ellas son las que realmente, el 63% afirma que ellas son las que llevan a cabo el trabajo doméstico. Entonces esto nos lleva a pensar que permanece esta visión patriarcal de las relaciones dentro del hogar y en el que el trabajo femenino continúa desvalorizado y oculto. Bueno, también nos llama la atención cuando les preguntamos qué dispositivo utilizan para sus clases. El 70% utiliza computadoras, 23% celular y 2.7% de las tablets. Esas tablets, muchas de ellas fueron donadas por la universidad, por la UAM. Pero también encontramos diferencias por género. Es más común que las mujeres usen el celular y los hombres usen la computadora. En relación a los conflictos que el uso de los espacios puede generar entre los integrantes, encontramos que poco más de la mitad de los estudiantes percibe que sí ha habido varios conflictos. Esta percepción también varía por género. 6 de cada 10 varones considera que el uso de los espacios no genera problemas. No obstante, el 39% de las mujeres piensa eso. Para ellas, la mayoría, o sea, el restante, los conflictos por el espacio sí han generado muy fuertes problemas en el confinamiento. Bueno, ¿qué tipo de problemas se les preguntó a los chicos? Bueno, pues realmente el que más problema fuerte ha sido es el ruido
que es el que ha generado mayor conflicto. Así lo señaló el 58.2 de los estudiantes. También la deficiente conectividad y el uso de los espacios son elementos que generan tensión y conflicto. Las actividades que más generan conflicto en el espacio son el trabajo y la educación remota, no así el trabajo doméstico y la recreación. Seguramente porque estos dos actividades se vinculan mucho con el silencio que se requiere para llevar a cabo este tipo de tareas. Bueno, ¿qué han hecho para resolver el conflicto? Bueno, en general, los chicos dicen que, los chicos y las chicas dicen que en las familias han recurrido a hablar y establecer acuerdos como, por ejemplo, guardar silencio, como repartirse los espacios, pero para algunos de ellos los problemas no han sido resueltos y continúan hasta nuestros días. Muy bien, bueno. El estar dentro de casa, permanecer bajo el mismo techo las 24 horas del día, pues es una situación que nos agarró a todos de improviso, no se esperaba. Y eso ha producido varios cambios en el ritmo familiar y generado emociones vinculadas con la inseguridad, el miedo, la incertidumbre, el aburrimiento, la soledad y la falta de esperanza. Esta convivencia obligada ha generado que en muchas ocasiones se repunte las situaciones de violencia doméstica. Y bueno, ahí podemos ver cómo ha producido cambios en la situación emocional del hogar. Eso han respondido nuestros estudiantes. El 65.6 señaló que durante el encierro algún miembro de la familia expresó malestar emocional. El 35 de ellos apuntan que tanto hombres como mujeres lo experimentaron, pero todo parece indicar que las mujeres experimentan en mayor medida malestares como la tristeza y la depresión. Bueno, y luego 5 minutos, compañero. Sí, gracias. Finalmente también nos interesó conocer qué tipo de beneficios tiene la educación a distancia. Y bueno, nos llamó la atención que 7 de cada 10 estudiantes prefiere ya regresar a la educación presencial, a pesar de reconocer que la educación a distancia ha traído ciertos beneficios, como es, por ejemplo, beneficios económicos, porque no tienen que gastar en transporte, no tienen que gastar en alimentos, más tiempo para hacer otras actividades, mayor comodidad y mayor aprovechamiento académico. Sin embargo, ellos están dispuestos a regresar. Muy rápidamente, las reflexiones finales que podíamos tener es que el confinamiento ha traído modificaciones en el ámbito público y privado. El público se convirtió, como decíamos, en un territorio de peligro, de contagio y vulnerabilidad, mientras que el espacio doméstico se le consideró el ámbito de protección al que se le asignaban múltiples actividades como estudiar, trabajar, etcétera, y ante las cuales la vivienda no siempre tiene las condiciones para llevar a cabo esto. Esto también nos lleva a reflexionar en torno a que la situación ha empeorado el trabajo de la mujer dentro de su espacio doméstico. Las condiciones de habitabilidad sacaron a la luz las grandes diferencias socioeconómicas y culturales y la diferente manera como las familias han tenido que enfrentar el confinamiento. La educación a distancia es una de las tareas que ahora se lleva a cabo en el seno de las viviendas. Muchas veces las mujeres tienen que, además de todas las actividades, tienen que hacerle de maestra de los niños pequeños sin tener conocimientos muchas veces de cuestiones de pedagogía. El trabajo a distancia y el productivo, estos dos continúan siendo actividades predominantemente masculinas, mientras que el trabajo doméstico permanece como una actividad con preponderancia femenina. Los estudiantes tienen diversas percepciones respecto al cambio de roles de género en la pandemia, lo que hace que permanezca esa visión patriarcal, ¿no? Para los hombres todo está muy bien, se reparten todo equitativamente, pero realmente no sucede eso según la perspectiva de las mujeres. Hay también diferencia en cuanto a la percepción del conflicto.
por ese uso intensivo de los espacios. Los valores señalan que no existen conflictos, mientras que para las mujeres el uso de los espacios sí ha generado problemas entre los miembros de la familia. Las condiciones de habitabilidad sacaron también, como decíamos, las diferentes maneras de enfrentar la pandemia, y ha producido esto cambios en la situación emocional de los miembros del hogar, principalmente asociado a la tristeza y a la depresión. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces con la tercera ponencia de esta mesa, que es de mi compañero, de Isaac Ali Cides Bárcenas, quien es investigador asociado de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG de la UNAM, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester en Reino Unido. Su trabajo de investigación ha estado centrado en las masculinidades y su interacción con otras formas de identidad y subjetividad, raza, clase, religión, etc. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación con el Morgan Center for Research into Everyday Lives de la Universidad de Manchester, el Sheffield Methods Institute de la Universidad de Sheffield, y ha publicado artículos académicos que abordan las temáticas de masculinidades, paternidades, relaciones familiares y afectivas. Asimismo, ha impartido varios cursos a nivel licenciatura y posgrado, entre los que destacan Género, Sexualidad y Cultura, Sociología de la Vida Personal, Sociología de la Intimidad y la Vida Familiar. Actualmente trabaja en un proyecto sobre masculinidades y relaciones de género en el contexto universitario. Isaac Ali nos va a presentar hoy masculinidades, trabajo académico y espacio doméstico, varones académicos de la UNAM frente al confinamiento. Buenos días, gracias César por la introducción y buenos días a todas, a todos, gracias por acompañarnos también. Como lo mencionaba César, mi ponencia el día de hoy se titula Masculinidades, Trabajo Académico y Espacio Doméstico, varones académicos de la UNAM ante el confinamiento. Digamos, los resultados o la discusión que planteé para el día de hoy está enmarcado en un proyecto más amplio, como bien también decía César hace un momento, en el que estoy intentando observar varios aspectos y desde varias perspectivas la producción y experiencia de masculinidades en la universidad, o lo que he estado denominando masculinidades universitarias, y este trabajo corresponde a la primera etapa en la que trabajé con académicos de la universidad. Bueno, vale la pena decir que, como ya las compañeras hasta ahora han dicho, digamos, la situación de confinamiento, el contexto de confinamiento, pues afectó las labores de la gran mayoría de la población, incluida la población académica, incluida mi propia investigación, que estaba planteada para realizarse en otro contexto y de diferentes maneras, a través de diferentes metodologías, etcétera. Pero bueno, justo al inicio del proyecto se presentó el tema del confinamiento y bueno, hubo que reacomodar los objetivos de la investigación y sobre todo como las maneras a desarrollarla. Y eso en sí mismo, bueno, ya es algo interesante que tomar en cuenta, pero bueno, eso me hizo replantear de alguna forma el objetivo, digamos, específico de esta primera etapa. Y bueno, lo que finalmente me propuse hacer fue indagar respecto a qué efectos tenía el confinamiento justamente en la producción o reproducción de masculinidades entre los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es donde está radicado mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, para ello, como decía, tuve que de alguna forma modificar la metodología que me había planteado originalmente para el estudio, pero bueno, me gustaría destacar sobre todo tres aspectos. En primera instancia, que la metodología, más allá de, bueno, se trata de una metodología cualitativa y por tanto, digamos, parte de una visión epistemológica específica en la que se busca como interpretar las realidades que los participantes en el estudio, digamos, experimentan y producen también, de alguna manera. Y esto tiene un fundamento como muy claro en
una epistemología fenomenológica, es decir, las actitudes que las personas toman frente a sus realidades, digamos que les permiten interactuar con ellas y de alguna forma también las producen, ¿no? Y esto tiene relación un poco, creo, con lo que ya varias de las participantes han mencionado respecto, por ejemplo, a las percepciones de varones, mujeres o, en su caso, estudiantes o trabajadores o trabajadoras, cómo estas pueden ser distintas a partir de hechos, digamos, objetivamente los mismos, pero, digamos, las percepciones de cada uno y cada una varían, digamos, en función de esta actitud con la que abordan e interactúan en su vida cotidiana con estas realidades. Por otro lado, bueno, en términos como más de las técnicas utilizadas, bueno, lo que recurrí fue a hacer entrevistas en profundidad vía videollamadas en esta plataforma de Zoom. Entrevisté a 20 varones académicos. Estos varones todos ocupan posiciones académicas en la UNAM, pero en distintos nombramientos, ¿no? Que pueden ser investigadores de tiempo completo, titulares, hasta profesores de asignatura, que tienen poco trabajando en la universidad o que trabajan de manera solamente parcial en la universidad, y bueno, una serie de otros nombramientos que están ahí intermedio. Provienen de diversas áreas de conocimiento y están en un rango de edad bastante amplio, de casi 40 años, como podrán ver, entre 29 y 69 años, el más joven y la persona más adulta que entrevisten. Y bueno, después realicé un análisis narrativo de estas entrevistas en torno a 3 temas fundamentales: la división del trabajo en los hogares, que es algo que ya también se ha tocado, los trabajos de cuidado y los procesos reflexivos que se pueden dar a partir de esta situación específica de confinamiento y particular de confinamiento. Entonces, en primera instancia, al respecto del trabajo académico, bueno, lo que me permitió constatar, digamos, este análisis, es que el trabajo académico está no solamente en términos objetivos y numéricos todavía masculinizado, incluso de manera más profunda aparecen las narrativas de estos varones en su experiencia subjetiva como muy masculinizado, es decir, como una experiencia de hombres para hombres en muchos sentidos, y más allá de solamente cuerpos masculinizados participando en estas actividades, de una manera de ver y entender el trabajo y abordar el trabajo que está muy en conjunción con modelos de masculinidad, digamos, que podríamos entender como tradicionales, ¿no? Es decir, en esto tienen que ver los aspectos que ya también se han abordado un poco sobre la separación del espacio público y el espacio privado, las funciones que el trabajo académico cumple como, digamos, medio para la proveeduría de las familias, para la propia proveeduría material, para adquirir prestigio, reconocimiento, etc. Y bueno, se entiende que en este sentido la labor académica genera una serie de privilegios para los varones por encima de las mujeres e incluso de algunos otros varones que no acceden a la labor académica en las mismas circunstancias. Y esto es interesante porque también de manera muy manifiesta en las narrativas de los participantes aparecen estos matices, digamos, y esta diferenciación en la distribución de los privilegios generados por la labor académica masculina. Entre los aspectos, digamos, que de alguna forma influyen y configuran esta distribución, está, por supuesto, el estatus contractual de las personas. Como decía, algunos de los profesores y académicos con los que platiqué tienen contratos de tiempo completo o permanentes en la universidad. Varios de ellos no los tienen. Varios de ellos trabajan en la modalidad de profesores de asignatura, solamente por horas. Algunos tienen contratos por medio tiempo, contratos que no son indefinidos, que se tienen que estar renovando, etc. Entonces, eso de alguna forma influye en su experiencia de este privilegio del trabajo académico. Por otro lado, también está su trayectoria académica, es decir, la cantidad de años y de tiempo que han dedicado a la labor académica, los títulos académicos que tienen, etc. Su nivel socioeconómico de origen, es decir, cuál ha sido su trayectoria en términos económicos y socioeconómicos para acceder a la academia, a la labor académica y desempeñarla, si esto ha implicado importantes
una movilidad importante o no, etcétera. Y bueno, una serie de otros elementos estructurales como puede ser la distribución del tiempo, la distribución geográfica, ¿no? Donde viven, etcétera. Y por otro lado, bueno, una cosa que quedó también muy manifiesta y que también varias de las presentaciones hasta ahora han corroborado es que esta idea de la división sexual del trabajo y su conexión con la configuración espacial está todavía muy presente y aparece muy naturalizada en las narrativas de los varones, ¿no? Sobre todo cuando hablan, por ejemplo, del papel de las trabajadoras del hogar en su carrera y en su día a día, en su cotidianidad, que se ve afectada, ¿no? por el contexto de confinamiento. Uno de los participantes, que es un ejemplo de varios otros testimonios, por ejemplo, me decía, yo nunca había tenido que hacer labores del hogar, como lavar los trastes, lavar la ropa, etcétera, y ahora me he dado cuenta que eso lleva mucho tiempo y, digamos, sí interfiere lo suficiente con mi labor académica como para ser una perturbación en mi trabajo académico considerable, ¿no? En términos de modelos de masculinidad, esto se conecta también con lo que decía hace un momento. Todavía se observan en las narrativas de los participantes patrones de arreglos y prácticas de masculinidad que podemos entender como convencionales y que tienen mucho arreglo a lo que llamaríamos, o lo que en la literatura se refiere como masculinidad hegemónica, es decir, un modelo de masculinidad que presenta a diferentes jerarquías, como decía, entre varones y, por supuesto, una jerarquía entre varones y mujeres, donde los hombres obtienen las posiciones mejores y digamos, las mujeres de subordinación, ¿no? Y sin embargo también existen ciertos aspectos de las llamadas nuevas masculinidades, las entrecomillo, que, bueno, más que otra cosa responden, por un lado, a una serie de condiciones materiales que el trabajo académico les concede a algunos de estos académicos, como decía, quienes tienen más flexibilidad en el uso de su tiempo, quienes tienen un mejor ingreso, quienes tienen facilidades físicas, digamos, lo hacen, pueden de alguna manera actuar estas masculinidades nuevas, digamos, de manera más amplia y de manera más constante. Y por otro lado, estas actitudes que tienen que ver más con la participación, como lo decían también las compañeras anteriormente, la participación de los varones en labores académicas y la percepción de esta participación como habiéndose incrementado bastante a partir del confinamiento, etcétera, bueno, responden más a las condiciones que el confinamiento mismo impone, ¿no? Más que a un proceso de larga data, digamos, que nos hable de reconfiguraciones muy permanentes, ¿no? Finalmente, el tema de la reflexividad en torno a lo masculino, bueno, el confinamiento efectivamente da lugar a una reflexividad para estos varones, puesto que trastoca los arreglos cotidianos, pero esto ocurre de una manera moderada y también diferenciada, ¿no? Por momentos, las reflexiones que estos varones hacían a partir del confinamiento... Sí, gracias. A partir del confinamiento, incluían una perspectiva o partían de una perspectiva de género, pero esto generalmente ocurría de maneras mucho más tangenciales, de maneras más anecdóticas, digamos, para intentar como conectar su propia narrativa a estos discursos de igualdad, etcétera, que me parece que también es algo que de alguna forma se ha expuesto en las provincias anteriores. Por otro lado, también hay evidencias, creo yo, en los datos y en las narrativas de estos varones de procesos de resignificación de sus propias posiciones y de sus relaciones de género, tanto en lo privado como en lo público, pero que había iniciado previamente al confinamiento, digamos, ¿no? Y que tiene más que ver con diferentes otros aspectos, en particular el contexto de discusión y movilización en el espacio universitario en torno a los problemas o a la problemática de género, ¿no? Que me parece muy interesante y muy relevante, porque muchos de los participantes, digamos, al narrar estos procesos o al intentar producir estos procesos o articular estos procesos de resignificación, constantemente refieren a este contexto como un referente, valga la redundancia, como un referente importante que informa estos procesos de resignificación o de reconfiguración. Para concluir, algunos puntos, bueno, que el confinamiento, como ya también, insisto, lo corroboran las presentaciones anteriores, enfatiza las condiciones espaciales del orden de género, es decir, espacio público, espacio privado, y lo que eso de alguna forma significa para lo masculino y lo femenino, siendo el espacio público mucho más vinculado a lo masculino y
lo femenino mucho más vinculado a lo doméstico. Esto se enfatiza, digamos, se pone en evidencia a partir del confinamiento. También deja ver cómo las prácticas e identidades masculinas están moldeadas por este orden de género, incluso en lo espacial. Y por otro lado también nos habla de la dimensión doméstica de lo masculino, que existe de alguna forma y que en este momento de confinamiento, que como bien decían en la presentación anterior, digamos, reconfigura las identidades o los significados más bien del espacio doméstico como un lugar íntimo de protección, etcétera. Bueno, y de pronto demasiado alejado de lo masculino. Bueno, esta oportunidad nos deja ver cómo en realidad también lo doméstico juega mucho en la configuración de masculino, incluso como lo opuesto, digamos, ¿no? O lo otro. Por otro lado, el confinamiento se vive también como una crisis, pero como una crisis transitoria del modelo de distribución de tareas domésticas que obliga a los varones a adaptarse y realizar varias de estas labores, como decía, incluso en el caso de algunos de ellos por primera vez en sus vidas. Pero esto mientras se supera la crisis, como medida de contingencia, digamos, ¿no? Los participantes pues exhiben ciertos grados de reflexividad diferenciados respecto a las desigualdades y los privilegios que esta configuración género-espacial les provee, como decía, y de manera interesante y de manera, como también, insisto, creo que se corrobora con algunas de las otras intervenciones, pues esto está muy naturalizado, ¿no? Se experimenta como un elemento constitutivo de la masculinidad, de la experiencia y la práctica masculina, que delimita la práctica de manera natural, de alguna forma, ¿no? Y bueno, las adecuaciones a las dinámicas de género en lo doméstico, que las hay, digamos, más bien responden a la coyuntura, ¿no? Este tema de, bueno, yo ahora cuido a mis hijos y a mis hijas mientras que mi pareja también trabaja, etcétera. Responden más a la coyuntura que a un proceso reflexivo, profundo y significativo, digamos, ¿no? Es más como una especie de manera de adaptarse y salir al paso que realmente como un proceso iniciado previamente, y sin embargo, y como también lo señalaban en alguna de las otras presentaciones, será interesante ver cuáles de estas reconfiguraciones que aparecen de manera práctica se sostienen o pueden sostenerse, uno, en estos procesos reflexivos de los que hablaba, y dos, en el tiempo, cuando se supere de alguna forma el confinamiento, ¿no? O se desdibuje o se reconfigure. Pero bueno, lo dejaría por aquí. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias a ti, Ali. Muy bien, vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa. Voy a presentarles entonces a Danae Estrada y colegas. Danae Estrada Soto es doctora en estudios regionales y maestra en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ambos posgrados reconocidos por el Patrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el PNPC CONACYT, en México. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y docente de la Maestría en Educación y coordinadora académica de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entre sus investigaciones se encuentran la titulada Historias de vida de mujeres indígenas chiapanecas, espacios y tiempos de estudio y trabajo, experiencias de mujeres académicas en Chiapas, entre otras, así como la publicación de distintos artículos y revistas y la presentación de ponencias nacionales e internacionales. Actualmente pertenece al Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas y al Sistema Nacional de Investigadores, el CI y el SNI, respectivamente. También una autora de esta ponencia es Janet Fabiola López Gutiérrez. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Sus estudios profesionales están constituidos por la licenciatura en Psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, maestría en Psicopedagogía y doctorado en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, ambos programas del PNPC del CONACYT. Ha participado en proyectos a nivel nacional, como el diseño del Plan de Estudios del Diplomado de Evaluación por Competencias de la Universidad Digital del Estado de México, además de ser diseñadora curricular del mismo diplomado. Asimismo, es diseñadora de cursos para la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Politécnica de Chiapas.
También ha producido diversos escritos como ponencias que han sido presentados en diversos congresos nacionales e internacionales, en los que ha desarrollado temas de enfoque por competencias, investigación educativa, tecnología educativa y tópicos diversos de psicología. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Chiapas en las licenciaturas de Pedagogía y la licenciatura en Tecnologías de la Información y también en la de Comunicación aplicadas a la educación. Bueno, finalmente también forma parte de esta ponencia Francisco Iván López Gutiérrez, quien es doctor en Desarrollo Educativo por el Instituto de Estudios de Posgrado, IEP, de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Es maestro en Psicopedagogía por la Facultad de Humanidades, Campus 6 de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Especialista en procesos culturales, escritores, el cual está incorporado al PNPC del CONACYT, por la Facultad de Humanidades, Campus 6 de la UNACH, en coordinación con la Universidad de Salamanca, España. También Francisco es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Humanidades, Campus 6 de la UNACH. Y nuestras compañeras y compañeros nos van a presentar la ponencia Espacios de Académicas y su labor en la investigación en Chiapas. Muchísimas gracias por estar aquí y les cedo la palabra. Muchas gracias, César, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. El título de esta presentación es Espacios de Académicas y su labor en investigación en Chiapas. Y pues bueno, cabe destacar que esta presentación que hacemos en este momento es la primera etapa de una investigación que contempla 3. En esta primera etapa se hace la caracterización, se hace la problematización y se obtienen algunos datos interesantes de los cuales se obtuvieron para poder hacer esta presentación. Y pues ya se está profundizando en la investigación, en pues las colaboradoras y los colaboradores que van a estar dando cuenta también como de estas construcciones, de estos trayectos que nos van a permitir hacer esta investigación pues un poco más profunda. Desde luego es importante destacar que pues Chiapas es un estado multicultural con marcadas e históricas desigualdades en los ámbitos, desde luego, económicos, políticos, sociales y educativos. Desde la perspectiva educativa, desde luego, se reconoce el rezago existente, que ha sido un tema que se ha tratado en distintos niveles, se ha debatido en distintas plataformas, desde distintos momentos. Sin embargo, digamos que no se ha puesto un énfasis muy grande en la investigación o en la educación, en educación superior. Se ha enfocado mucho más en la educación básica, que desde luego es una parte fundamental, pero se ha dejado de lado esta parte de la educación superior y desde luego cómo ha impactado también o desde qué forma se está visualizando la participación de las mujeres que se dedican a la investigación y a la docencia, principalmente en las universidades públicas en el estado de Chiapas. Desde luego que han sido temas pues tratados políticamente, pero que no se ha hecho mucho énfasis en esta perspectiva o en esta situación, ¿no? Entonces, esta investigación también parte desde luego de una investigación de doctorado que se realizó y que dejó líneas de investigación abiertas que se siguen trabajando a la fecha y que justo esta investigación es con mujeres académicas, donde se tomó a las mujeres consideradas como con carreras consolidadas, y que en esta, digamos, apertura que se da en esta nueva línea de investigación, se da cuenta de dónde están o qué están haciendo estas mujeres que se dedican a la investigación, que se dedican a la docencia en estas universidades públicas en Chiapas. Por lo tanto, lo que se hizo fue ubicar geográficamente y desde luego tomando en cuenta 2 criterios muy importantes, ¿no? Este trabajo de mujeres académicas, localizar a estas mujeres que estaban o que se encuentran en núcleos académicos básicos de instituciones de educación superior, de programas que están en el PNPC de CONACYT, ¿no? Entonces, y después de esto, después de hacer como esta caracterización de la localización, se hace, o lo que se intenta ahora es hacer un cruce
con como los reconocimientos más importantes a nivel nacional. Uno de ellos, desde luego, es del Sistema Nacional de Investigadores, y entonces hacer este cruce, que es lo siguiente que nosotros estaremos realizando en esta investigación. Digamos que para contextualizar un poco, los programas PNPC de CONACYT que están en Chiapas, al corte de la primera fase de la investigación podemos localizar 30 programas de posgrado, aunque en el 2018 se encontraban más o menos como en 28 programas de posgrado, y al 2019-2020 estuvieron fluctuando entre 31 y 33 programas de posgrado. Nosotros hicimos al corte a 30 programas de posgrado, actualmente hay 31, digamos que la variación no es mucha. Lo que podemos encontrar aquí en los programas de posgrado que hay en Chiapas son 20 maestrías, 8 doctorados y 2 especialidades. Estos programas de posgrado que están en el PNPC de CONACYT, que están en instituciones de educación superior que son públicas, los podemos localizar en estas instituciones, que son 6, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ECOSUR. También podemos localizar a programas de posgrado que están en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el CIESAS y en la Universidad Politécnica de Chiapas, que son las 6 universidades o los 6 centros de educación pública en Chiapas. Y de esta forma nosotros logramos identificar que del total de posgrados PNPC en Chiapas podemos localizar un total de 280 profesores y profesoras de tiempo completo, con una categoría laboral de tiempo completo, en donde pudimos identificar que el 33% de estos académicos y académicas son mujeres, y el 67% son hombres. Entonces, dando cuenta de justamente estas características, estos elementos que se nos otorgan para poder identificar desde luego esta diferenciación que hay en cuanto a la participación de hombres y mujeres en estos programas de posgrado, y estamos hablando exclusivamente de los núcleos académicos básicos. Entonces aquí ya vemos esta diferencia. Cabe señalar, haciendo como un comparativo, que en cuanto a las entidades que concentran el mayor número de posgrados en México, destacan la Ciudad de México con 399 programas de posgrado, Nuevo León con 162, el Estado de México con alrededor de 111 programas de posgrado, y de las 32 entidades de México, pues Chiapas ocupa el lugar número 21 con 30 programas de posgrado. Y pudiéramos decir, pues bueno, en cuanto a, digamos, números de posgrado de estas ciudades que son de las mayores que hay en México, pues pudiéramos inferir, ¿no?, este dato. Sin embargo, de acuerdo a justamente el número de habitantes que hay, por ejemplo, en Nuevo León, Guanajuato y Chiapas, que es un número de habitantes similar de los que podemos encontrar pues en estos otros 2 estados grandes, podemos encontrar, por ejemplo, que en Nuevo León hay 162 programas de posgrado, en Guanajuato hay 81 y en Chiapas apenas podemos encontrar 30 programas de posgrado. Entonces, lo que nos da una perspectiva de lo poco aún que se han podido incorporar programas con este reconocimiento nacional. Para ir haciendo mucho más énfasis, por ejemplo, en esta diferenciación que existe entre académicas y académicos, podemos encontrar, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, que es una de las más grandes en el estado, que cuenta con 13 programas de posgrado, y la participación de hombres o de académicos es del 64%, y la participación de académicas es del 36%. También es importante destacar que hay una diferenciación en cuanto a las áreas disciplinares, porque mientras en las áreas disciplinares de ciencias sociales y humanidades podemos encontrar un porcentaje 50-50 de participación, hay otras áreas disciplinares como de las ciencias exactas en donde encontramos muy
poca participación de académicas o incluso nula participación de académicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, por comentar alguna nada más, el doctorado en estudios regionales tiene un total de 30 docentes en el núcleo académico básico, 14 son hombres y 16 son mujeres. Es uno de los programas, digamos, en los que la participación de las académicas, pues sí, es alta. Sin embargo, cuando nos situamos, por ejemplo, en la maestría en defensa de los derechos humanos, encontramos un total de 11 docentes, 7 hombres y 4 mujeres. Esto es, digamos, en cuanto a la parte de la UNACH. En cuanto a la parte de la UNICACH, se encuentran 9 programas donde la participación de las mujeres apenas es de un 35% y la participación de los académicos es del 65% en estos núcleos académicos básicos. Y aquí era donde les refería, por ejemplo, en esta parte del doctorado en materiales y sistemas energéticos renovables, hay una participación total de 9 docentes y hay un total de 9 académicos y la participación de 0 académicas en este núcleo académico básico de este programa de posgrado. Sin embargo, también podemos encontrar la maestría en estudios en intervención feminista, que esto puede ser un dato, digamos, que habría que analizar, pero que encontramos la participación de 10 docentes, un académico y 9 académicas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en los 3 programas del Ecosur. Hay una participación del 18% de mujeres o académicas y una participación del 82% de académicos. Entonces son datos que nos van dando cuenta como de estas desigualdades existentes de las académicas en nuestro estado. En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez también podemos encontrar la participación del 31% de académicas y del 69% de académicos en estos 2 programas con los que cuenta el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Y en el caso de la Universidad Politécnica de Chiapas, que tiene un programa de posgrado, que es la maestría en energías renovables, encontramos la participación de 10 docentes en el núcleo académico básico, pero un total de 0% de académicas en esta maestría, en estos núcleos académicos básicos, ¿no? Te quedan 5 minutos, Ana. Gracias. Y digamos que de la misma forma encontramos en el CIESAS esta diferenciación, ¿no? En cuanto al SNI, digamos que encontramos en la UNACH una participación del 31% de académicas y 69% de académicos, lo que da un total de 148, digamos, profesionales en total que están o que obtuvieron este reconocimiento. Entonces también aquí vemos la diferencia entre académicas y académicos, que es bastante alta. Lo mismo sucede en la UNICACH, con esta participación del 41% contra el 59%, sigue predominando los académicos. En el caso, por ejemplo, únicamente del CIESAS, se da una mayoría de académicas contra, digamos, el 47%, contra un 53%, aunque la diferencia solamente es de 1, ¿no? En Ecosur, de la misma forma, digamos que hay estas diferencias bastante marcadas. Y en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez solamente se cuentan con 5 académicas y 17 académicos que tienen este reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, digamos, este reconocimiento nacional. Y en la Universidad Politécnica de Chiapas hay y vean la diferencia, por ejemplo, en el núcleo académico básico no hay ninguna mujer, pero en el caso del reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores son 2 las académicas que tienen este reconocimiento y solamente un académico que cuenta con este reconocimiento, ¿no? En total, digamos, son 331 personas en Chiapas que cuentan con este reconocimiento, y aquí podemos ir dando cuenta de la inequidad de género que existe, ¿no? En estos 30 programas, en estos núcleos académicos básicos, digamos que hay
programas en donde no hay participación de las mujeres, y bueno, esta inequidad se hace visible en la mayor presencia de hombres que de mujeres en estos núcleos académicos básicos registrados en PNPC, y también se hace visible en los espacios nacionales, es decir, en estos reconocimientos a los que logran acceder las académicas, ¿no? Y aquí la segunda parte de la investigación es justamente recuperar estas narrativas que vayan dando cuenta como que de estas diferencias o desigualdades que, como bien ya comentaron, pues siguen siendo muy marcadas, ¿no? Esto era lo que les decía de la diferenciación en cuanto a las áreas. Pues hay desde luego muchísima menor participación en las áreas de físico-matemático y en las áreas de ingeniería, ¿no? Donde se alcanza un porcentaje muy pequeño. Y desde luego estas diferencias nosotros las podemos ver aquí, y aquí es donde viene el siguiente cruce que vamos a hacer en la investigación, porque de los 30 programas de posgrado son un total de 280 docentes que participan en los núcleos académicos básicos. Sin embargo, hay un total de 331 SNIs, tanto académicas y académicos, y entonces, bueno, aquí viene la siguiente parte de la investigación, en donde tenemos que hacer este cruce, porque desde luego para poder participar en estos núcleos académicos básicos se requiere de una categoría de docente de tiempo completo, y también pues cabe señalar que hay muchos investigadores e investigadoras que tienen pues categorías laborales, como ya lo comentaban en la ponencia anterior, de pues por contrato o simplemente docentes de asignatura, lo que no les permite lograr acceder a estos espacios, y la diferenciación obviamente de académicas y académicos que existe en el ámbito educativo en las universidades aquí en Chiapas, ¿no? En este estado donde pues existe mucho rezago, pero que también es mucho más complicada la participación de las mujeres, incluso en esta parte académica. Y pues bueno, aquí concluyo con esta presentación. Voy a leer algunos comentarios gracias a las 178 personas que están viendo esta sala. Primero para Rocío y colaboradoras. Voy a leer las preguntas y si están de acuerdo al final respondemos. Según su perspectiva, dice María Guadalupe Escamilla, ¿qué nuevo giro va a dar la labor de las académicas cuando regresemos de forma física u otras modalidades que se establezca? Buenos días, saluda Guillermina Hernández. También para Rocío y colaboradoras, pregunta Ramón Eduardo Lares. La pregunta es para las primeras ponentes, dice Ramón. Está claro que hay nuevas, entre comillas, narrativas, nuevos roles, en fin, una nueva normalidad en estos tiempos de pandemia. Así, ¿hasta qué punto pudieron ver machismo y hasta marianismo implícito, no tanto, en sus participantes? Lo pregunto por la carga indiscriminada de la mujer en comparación con la del hombre, la cual funciona, como diría la Chilindrina, solo como un adorno para la esposa y no como un apoyo real. Saludos y felicidades. Después, Celeste Morales pregunta, respecto a los conflictos por el espacio, ¿será que en el caso de los varones ya tenían un espacio de trabajo, oficina, despacho, salón? Y las mujeres deben buscar un espacio cerca de las personas a las que debe cuidar, entre comillas, porque lo normal, también entre comillas, en los roles de género es que las mujeres estén más involucradas en estos cuidados, y cuando los varones se involucran en tareas mínimas, ya sea suficiente para ellos y consideren equitativa la división de la carga de tareas del hogar. Pero en realidad las tareas son mayores a las que se pueden dimensionar. Según yo, también esta pregunta es para Rocío y colegas. Claudia Lorena Carvajal dice excelentes ponencias. María Estela Varela pregunta, buenos días. ¿Qué estrategias? Una disculpa. La de Celeste va para Teresa y colegas. Y para Ali, María Estela Varela pregunta, buenos días. ¿Qué estrategias recomiendan para trabajar las masculinidades? María Guadalupe Escamilla pregunta a Isaac Ali,
¿Cuáles son sus recomendaciones para generar cambios en el trabajo académico masculinizado? Claudia Lorena Carvajal pregunta, Isaac, cuando dices que los hombres no están haciendo un cambio subjetivo, sino por salir del paso en el contexto de pandemia, ¿cómo llegas a ese análisis? Maricel Ortega Villalobos pregunta a Ana, no miento, a Isaac también. ¿Encontraste alguna tendencia o diferencia en la reflexividad sobre género entre los diferentes tipos contractuales de los académicos en la UNAM que participaron en el estudio? Y finalmente, Claudia Beatriz Pontón pregunta, en estricto sentido, la equidad de género tendría que considerar la dimensión legal, social y política de mujeres y hombres para movilizar y gestionar recursos y condiciones de igualdad. Bueno, más que pregunta, me parece que es comentario y creo que también puede ser extensivo para Danae. Y si están de acuerdo, abramos una primera ronda y después abrimos una segunda mientras las personas nos comparten sus preguntas, sugerencias, críticas. Por favor, si gustan en el mismo orden que presentaron, primero Rocío y colegas, después Teresa y colegas, después Isaac y finalmente Danae y colegas. Por favor, Rocío y colegas. Agradezco mucho las preguntas que nos han hecho. Creo que todo el equipo que estamos trabajando aquí, creo que todas las ponencias que estuvieron aquí establecidas, nos dan cuenta precisamente de lo que han establecido con el marianismo y con el machismo que está implícito en muchos de los elementos que se están establecidos. Esto implica también que los espacios sean diferenciados. El uso de los espacios, como bien lo comentan, sí sale y resuelve, es resuelto de diferente forma, de diferente manera. Las mujeres, por lo general, no tenían considerado estos espacios y por lo tanto tuvieron que ser ellas las que tuvieron que reorganizar el espacio del hogar y sobre todo, obviamente, lo hicieron a través de su propia lógica, y sí va a establecer a través de la lógica del cuidado. Por lo general, ¿en dónde estaban estos espacios? Según lo que nos han comentado, pues sobre la mesa del comedor, que es donde básicamente allí iban a establecer las virtualidades. Pero esto implicaba problemática con los varones que estaban estableciéndose porque se ocupaban espacios privados. Ellos decían que se ocupan los espacios privados para poder tener, sobre todo en los docentes, en los hombres docentes, para tener este proceso de docencia, de trabajo colegiado que se ocupaba. Entonces, se tuvieron que hacer esas reconfiguraciones y por eso decimos que hubo muchas tensiones sobre el manejo. Ellos empezaban a mencionar mucho en ese momento de las tensiones que tenían que establecerse al proceso. Cuando hablamos acerca del marianismo y del machismo, precisamente hablábamos en una de los metaideales que están consideradas dentro del marianismo y en estos metaideales femeninos precisamente ellas, la maternización propia hace que se configuren como esas mujeres que tienen que estar buscando el bienestar de las casas, la salud de sus hijos, de sus esposos, incluso de sus parejas y también de los adultos mayores, entonces de las redes sociales. Entonces esto nos dio mucho pauta porque los hombres, por estas visiones tradicionales también hegemónicas, ellos nunca se habían encontrado con el confinamiento, con la idea de estar en el espacio de una casa. Por lo tanto, para ellos, al inicio, ellos no consideraban que había problema porque ellos consideraban en ese momento que iba a ser transitorio. Y entonces, por eso buscaban la salida. Por eso ellos no sabían mucho de, yo voy mucho a la universidad, yo mejor salgo, yo mejor hago, porque esas eran sus formas, su lógica para establecer esa salida al confinamiento. Por eso es lo que nos llamó. Las mujeres no se confinan, asumen este confinamiento, lo acatan, pero los hombres están buscando siempre los cambios para la salida. Entonces ahí vemos un uso del espacio completamente diferenciado, en donde las mujeres nos dicen, sí, me confino, por lo que también se comentó, por lo peligroso que puede estar, por lo que puedes establecer,
pero los hombres dicen, no, yo corro el riesgo, que viene a ser parte de lo que nos ha comentado el doctor Ali, de yo corro el riesgo, yo voy al banco, yo compro la despensa, yo voy al mercado, yo tengo que hacer, yo tengo que ir, yo tengo que establecer. Entonces, esas configuraciones nos fueron yendo al mar. Y como perspectiva, uno de los cambios que vemos y que consideramos que sí van a quedar, va a ser el cambio en la virtualidad. Las docentes y los docentes también ya empiezan a verlo como una herramienta. Al principio, la brecha digital era muy fuerte. Sin embargo, debemos de recordar que posteriormente hubo muchos cursos, muchísima más sobrecarga, y hay que decirlo así, sobrecarga de información para generar nuevas alternativas tecnológicas. Y entonces las docentes y los docentes se han actualizado en el manejo de estas plataformas y cada vez creo que también ahora cuando regresen, si se regresa a estos nuevos espacios, también va a haber una combinación de ya virtualidad. Esto creo que sería lo positivo del asunto. No sé si mis compañeras quieran compartir algo más que se me vaya en este momento. No, creo que se responde perfectamente las preguntas que nos hicieron. Yo solo quisiera señalar, por ejemplo, en el caso de los administrativos, porque realmente pues, las ponencias nos señalan el trabajo, las transformaciones del trabajo de académicos. A mí me tocó procesar el trabajo de administrativos que se manejan, como dije, esta reconfiguración de la carga administrativa que en un trabajo normal de 8 horas en oficina, porque es muy diferente a la vida académica. Y en la cuestión de los espacios, por ejemplo, algún compañero nos señaló en el conversatorio que él adaptó un cuarto en su casa y que de hecho se levantaba todos los días igual, su misma rutina, se ponía el uniforme de la universidad para entrar a ese cuarto y empezar a trabajar. O sea, esta negación del confinamiento fue, o sea, las narrativas fueron muy interesantes y solo quería compartir esa historia, resultado del trabajo. Gracias. Sí, solo también rescatar que en el caso del estudiantado hubo una diferencia muy grande. Los hombres regresan a sus casas, que son en los municipios, en su mayoría, y ellos se reincorporan al trabajo productivo del campo, ¿sí? Entonces hay una deserción, se olvidan o dejan el trabajo escolar por insertarse en el mundo laboral y ayudar a la familia, que porque otra de las situaciones preocupantes era la economía por la que pasaban, ¿no? Por la que transitaban, ya que al ser estudiantes, pues también algunos y algunas tenían sus trabajos, tuvieron que dejar sus trabajos y entonces era una manera de ayudar a la familia y las mujeres, como lo han mencionado anteriormente, ayudar en las labores del hogar. O sea, incluso hay algunas que señalan que, bueno, ya no estás estudiando, entonces ahora lo que te toca es trabajar aquí en la casa, cuidar a los hermanos, hacer el quehacer, y entonces se les cargaba también en esa parte las labores que no nada más era la responsabilidad de la casa y de la familia y los cuidados, sino que también la responsabilidad de estar atentas a las cuestiones escolares. Muchas gracias, Teresa. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han señalado las compañeras anteriores, que más o menos va muy vinculado con el trabajo que hicimos nosotros. Y efectivamente, las actividades que se les preguntó a los alumnos que generaban más conflicto son precisamente las de trabajo en casa y educación a distancia. Trabajo remoto por vía virtual y el trabajo en casa.
la educación a distancia. Y estas generaron más conflicto precisamente porque para llevar a cabo estas actividades se requiere como más espacios mucho más íntimos. Entonces, entre las adaptaciones, ya casi no lo mencionamos aquí, pero hubo adaptaciones que hicieron a las viviendas, precisamente las familias, y entre ellas era recuperar aquellos espacios que estaban medio, no tanto que hayan ampliado la vivienda, porque muchos de ellos no ampliaron vivienda, pero sí recuperar aquellos espacios que estaban a desuso, ¿no? Y entonces utilizarlos, acomodar, y bueno, lo puede ver cuando da uno clases de los alumnos, ¿no? Puede uno perfectamente ver cómo la virtualidad entra desde la cámara hasta la vida cotidiana, ¿no? Hasta donde tienen colgada su ropa atrás, una cortina que llegan a poner, o sea, como para hacer en la medida de lo posible más ameno, digamos, o más fácil, o más aislado esta educación a distancia. Otra cuestión que yo quisiera mencionar también es que esta diferencia entre estudiantes varones y estudiantes mujeres en relación al trabajo, a la percepción y al uso de los espacios, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta diferencia entre hombres y mujeres. Para los hombres, quizás por lo que se ha mencionado aquí en las otras ponencias, esto es como provisional, aunque ya se extendió más de un año, ¿no? Pero lo siguen viendo como, ya están porque quieren regresar, ¿no? Y las mujeres también, de alguna manera, las estudiantes lo están viendo como provisional porque ya están necesitadas de regresar a la universidad, de volver a ver a sus compañeros, pero saben que el trabajo de casa no termina, ¿no? O sea, es decir, ese se mantiene, se ha hecho mayor por la presencia de más miembros en la familia, por tener que organizar la distribución de los espacios, que generalmente, como decía Rocío, esta organización, como todo lo que sucede en la vivienda, depende mayoritariamente de la organización que genere la mujer, ¿no? De distribuir espacios, de llegar a acuerdos, de todo esto, pero el trabajo cotidiano de casa, el trabajo de cuidados, no solamente es hacer la limpieza, el aseo, sino implica lo que ya habíamos visto aquí, la gente que tiene personas enfermas, la atención a ancianos, y que eso, desde el punto de vista de las chicas como no responsables tanto del hogar, porque pues, generalmente la que hace eso es la mamá, ¿no? Las de otra generación lo tuvieron que vivir ahora en carne propia, ¿no? Entonces, a mí lo que me queda un poco de reflexión es decir, es pensar que ojalá esto no sea solamente algo, un tiempo pasajero, una nueva normalidad que en el momento en que se regrese, se rompa todo esto y se deje de ver ese trabajo doméstico que es un trabajo que siempre está oculto y desvalorizado. Eso es lo que yo podría decir. No sé si Conchita quisiera comentar algo sobre esto. Sí, muchísimas gracias. En efecto, yo creo que a través de este trabajo y esta experiencia en el conocimiento directo por parte de los alumnos y de las alumnas sobre cómo están viviendo ahora la educación a distancia en este proceso de confinamiento, pues nos deja ver que las complicaciones para poderlo llevar a cabo no se limita a cuestiones económicas para poder acceder a la conexión de internet o poseer una computadora, sino que también implica una serie de acuerdos con la familia para poder desempeñar las actividades. En el caso, por ejemplo, de alumnas que son madres, pues también se dificulta más su proceso de educación, ¿no? Cuando comparten la vivienda de la suegra con los cuñados, con los concuños, el asunto resulta bastante complejo y a veces los acuerdos no se dan al 100, ¿no? Aquí, bueno, pues me gustaría también mencionar que en algunos casos el problema de hacinamiento en las viviendas está presente y esto dificulta a todos los integrantes poder desempeñar sus roles, sus funciones, y quizás la que se ve más
digamos, subordinada a los tiempos y los ritmos, pues es la ama de casa o aquella persona que se encarga de la limpieza, fundamentalmente del trabajo doméstico, ¿no? Que si bien en algunos sectores, sobre todo los más jóvenes, hay mayor participación por parte de los hombres en relación al cuidado de los niños, pues esta situación se dificulta más cuando se trata de madres solteras, ¿no? El asunto llega a ser mucho más complicado. O cuando una de las alumnas se convierte en jefe de hogar por la ausencia de los padres o el fallecimiento de alguno de ellos. Entonces, el asunto se vuelve mucho más dramático para poder cumplir con sus intereses en términos de formación profesional. Gracias. Gracias a ustedes. Ali. Sí, gracias, César. Muy rápido para no tomar demasiado tiempo. Primero sobre esta idea de cómo la reconfiguración o la reflexividad, pero sobre todo eso, como la reconfiguración de las actividades o de ciertas dinámicas responde más a un momento coyuntural o a una circunstancia coyuntural que a un proceso subjetivamente significativo, digamos. Bueno, básicamente diría tres cosas. Por un lado, que como también ya lo señalaron varias de las compañeras, las labores domésticas, el trabajo doméstico y las labores de cuidado sobre todo, aparecen muy ancladas al espacio físico, ¿no? Y al espacio también simbólico, es decir, como lo decía ahora Rocío, ¿no? Como estás en la casa, o no recuerdo si fue Rocío o Dalinda quien lo decía, como estás en la casa te toca hacer las cosas de la casa, pero si te sales de la casa, pues te zafas de las labores de la casa de alguna forma, ¿no? Entonces, esta referencia, como decía también muy bien, eso sí recuerdo bien que lo dijo Rocío, sobre cómo los varones son quienes de alguna forma, en su mayoría, toman las acciones o las tareas que están vinculadas al espacio público aún en el momento del confinamiento. Es como los varones son los que van por las compras, son los que van al médico si es que tienen que ir, o los que llevan y trasladan a gente, etcétera, ¿no? Entonces, esto sugiere que ese anclaje de las labores, de ciertas labores en ciertos espacios físicos, de manera muy simbólica, todavía está muy presente. Por un lado, y por otro lado hay otra cosa que es que las narrativas de estos varones, como también lo señalaron varias otras expositoras, están enmarcadas por discursos igualitarios a los cuales están expuestos varios de ellos, sobre todo con los que yo trabajé, porque trabajo en la universidad y este es un tema que particularmente ahora está muy, muy vivo y muy, digamos, dinámicamente discutiéndose en la universidad, pero los referentes objetivos, digamos, es decir, la especie de elaboraciones que hacen sobre por qué están haciendo ciertas cosas, tienen mucho más que ver con el contexto actual. Es decir, como me quedé en mi casa, pues ni modo que no me puedo hacer guaje, por decirlo pronto y mal, digamos, ¿no? No me puedo esconder, no puedo huir de alguna forma, ¿no? No es que lo dijeran evidentemente en estos términos, pero eso es mucha la idea, ¿no? Porque muchas de las narrativas tienen que ver con eso, con como ahora estoy aquí no hay manera de zafarse, ¿no? No hay manera de dejarlo o de... y hay que responder, digamos, ya que estamos aquí hay que hacerlo, se tiene que hacer. Y eso deja abierta la posibilidad de que, bueno, cuando regresemos a la normalidad, porque además esa es una narración constante también, en algún momento vamos a regresar, deja abierta la posibilidad de que regresemos a como se estaba haciendo antes, ¿no? Ahora, sí hay personas que digamos, lo manifiestan un poco menos ligado a estas condiciones objetivas y más a este proceso reflexivo al que me refería. Y eso tiene que ver un poco con la pregunta que había sobre qué estrategias hay, ¿no? Sobre eso diría dos cosas. Una, que se requiere de un trabajo constante, de estar constantemente reiterando, visibilizando, por ejemplo, como lo decía la doctora Esquivel muy bien, estar visibilizando el trabajo y cómo ese trabajo demanda recursos temporales, físicos, etcétera, y constantemente estarlo reiterando, digamos, en diferentes espacios, en diferentes momentos, lo cual también me lleva a que se requiere de presentar resistencia, porque sí se nota, desde mi perspectiva, en las narrativas de estos varones, que responden a episodios de resistencia, cuando sus parejas o sus familiares resisten, digamos, y les dicen,
es necesario que te incorpores más, es necesario que tal o cual, sí hay una cierta respuesta. Entonces creo que esas serían dos y parte de la misma estrategia incluso, ¿no? Es un trabajo constante que hay que estar haciendo de diálogo, pero sobre todo de resistencia, ¿no? A esas dinámicas que, digamos, de manera inercial se instalan, ¿no? Y por último, sobre si existen diferencias entre los procesos reflexivos que presentan algunos varones según su estatus contractual. Es una pregunta muy interesante y desafortunadamente no fue un cruce en el que me enfocara particularmente y sin embargo no es algo que surgiera, digamos, de manera muy aparente. Lo que sí era más aparente es, por un lado, los académicos de generaciones más jóvenes presentaban obviamente como mucho más, de manera mucho más natural, de manera mucho más fluida y articulada estos discursos igualitarios y cómo estos discursos de alguna forma les invitan o les empujan a cuando menos pensar la distribución del trabajo y de las labores domésticas de maneras un poco más igualitarias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también hay una cierta correlación, por decirlo de alguna manera, entre también digamos, el trabajo, más que la situación contractual, el tipo de trabajo que se realiza en la universidad. Las personas que están dedicadas más a la investigación, por ejemplo, sí hablaban un poco más sobre, y eso tiene que ver de alguna forma con la configuración de su tiempo. Como no están tan sujetos, por ejemplo, a ciertos horarios y tal, están acostumbrados de alguna forma más a que el horario es más flexible y el tiempo es más maleable. Entonces eso, una vez más, da las condiciones como para no necesariamente, no hay una salida tan fácil, digamos, como de ahora tengo que dar clase y no me pueden molestar, sino es como, bueno, yo puedo organizar mi tiempo de alguna forma, ¿no? Entonces, más bien por ahí vería estas diferencias, más que por el lado de la situación contractual, aunque sería muy interesante, creo, prestar más atención en eso. Y creo que a lo mejor habría otras metodologías ahí para buscar más esa relación. Pero bueno, gracias. Gracias a ti, Ali. Danae, muy breve, que luego hay 2 preguntas más y ya para cerrar. Muchas gracias. Sí, claro, súper breve. En cuanto a esto que planteaban de la perspectiva o de la equidad, bueno, quienes trabajamos con esta parte del género, sabemos que la perspectiva de género debe ser un eje transversal, es decir, que atraviese la parte política, económica, social y que desde luego sea un elemento primordial. Sin embargo, el problema es que de repente solo se utiliza como una ventana política, ¿no? Como para incrementar números, como para simular que se están haciendo cosas. Por ejemplo, aquí en Chiapas, desde la parte política, pues este 50-50 en los partidos políticos que ya vienen las elecciones, pues bueno, hizo como que una fuerte reconfiguración, aunque al principio decidieron pagar multas muy grandes por no cumplir con este requerimiento y que desde luego ya se fue como regulando un poco más, pero únicamente a la simulación, ¿no? Han habido muchos casos de mujeres que se proponen para ciertos puestos y después lo dejan para que el hombre, para que el hermano, para que el esposo, pues acceda a ese espacio político, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía se está trabajando, por ejemplo, mucho en Chiapas, pero que estas investigaciones, estos espacios, estos canales que se nos abren para este diálogo, este congreso es prueba de ello. No creo que pueden llegar a muchas más personas que puedan llegar a estos procesos un poco más de reflexión que nos permitan comprender por qué es importante tomar este tema de la perspectiva de género. Y ahorita que escuchaba las participaciones de compañeras y del compañero Ali, que desde luego ya tomé nota de su correo electrónico porque creo que aquí en Chiapas hace falta pues, muchas redes y mucho trabajo que permita profundizar muchísimo más desde una parte más teórica, más metodológica, desde una parte más centrada en la reflexión, esta situación del género, esta situación de las masculinidades, esto que comentaban en las investigaciones y que bueno, por ejemplo, cuando nosotros planteábamos lo de esta investigación y que desde luego no era un punto principal esta parte de cómo se están viviendo en el confinamiento, pero que va a ser tocado en la investigación, mucha de la crítica va en torno a y ya se van a quejar, ¿no? Y ya quieren hacer un foro porque pues ya se quieren quejar, ¿no? Y eso es algo bien complicado porque en estos ambientes académicos pues se da con mucha dureza, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho, pero creo que estos son buenos canales para tener
pues para que puedan dar cuenta estas investigaciones de lo que se está viviendo realmente y que se pueda actuar en consecuencia. Gracias. Gracias a ti, Danae. Tenemos 4 minutos. Voy a leer las últimas 2 preguntas y les pido por favor que respondan muy, muy breve y si quieren decir un comentario también a modo de cierre para que puedan hablar todas las personas. Dice María Landín, felicidades, interesantes investigaciones, da pie a pensar y repensar nuevos espacios de actuación. María Landín de la Universidad Veracruzana. Xiatil Mesa pregunta, en el caso de las personas que trabajan en la parte administrativa, ¿cómo reaccionaron las instituciones ante el panorama de trabajo en casa? ¿Implementaron algún tipo de apoyo para compensar los gastos que asumieron las y los trabajadores, luz, internet, etcétera? Ana Isabel Fontecilla dice, siento en las exposiciones que los varones buscaban la forma de salirse de casa, entre comillas, pero ¿qué tanto ellas y ellos deseaban evitar exponerse al virus en el espacio público? Y también me parece que algo muy distinto pasa en hogares de madres solas. ¿Cómo lo resolvieron ellas? Y agradecer a las 213 personas que nos acompañaron en la sala. Entonces, por favor, a modo de cierre muy breve. Tenemos 3 minutos. Me voy a tomar uno para hacer el comentario sobre efectivamente sobre los gastos que señalan, porque también es un punto muy interesante que habría que analizar más a fondo. Los gastos no son solo para los administrativos, a los académicos y los estudiantes incluso. No hubo, al menos en nuestra institución, no hay las compensaciones estas, incluso ni apoyos. El único apoyo que dio la institución en algún momento fue la entrega de tarjetas de teléfono para hacer uso del internet hacia los trabajadores. A los docentes, como decía la doctora Teresa, también hubo un apoyo de tabletas, de equipos, nada más. Pero efectivamente, en consensos, no en el conversatorio. Bueno, sí, en el conversatorio sí lo comentamos poquito, pero en el consenso después en pláticas con colegas administrativos y docentes, la cuestión de esto de los gastos, del consumo de luz y del internet, e incluso de los alimentos, fue muy sonado y es un tema que merecería también más atención. Quiero agradecer la oportunidad de poder reflexionar y discutir estos temas y esperamos pues verlos escritos en extenso también para seguir haciendo análisis. Gracias. Gracias. 2 minutos, por favor. Bueno, a mí me gustaría responder un poco el tema que tiene que ver con las mujeres solteras que además tienen que realizar trabajos o se están preparando, se están formando. Bueno, a través del grupo focal nos pudimos identificar cómo las mujeres también de mayor edad, las adultas mayores, se relacionan y se comprometen con el cuidado de los niños para que la hija o la nuera se pueda formar, pueda contribuir a su formación. Entonces, esto implica las señoras que antes podrían estar en sus casas, tal vez más relajadas, ahora su permanencia en el hogar se vuelve mucho más intenso, alterado y cubrir con ciertas responsabilidades que se podría pensar que ya se habían cubierto. Por otro lado, también encontramos que los jóvenes pues son correspondientes a otras generaciones y para ellos representa también un esfuerzo poderse adaptar a la convivencia con las personas mayores, sobre todo aquellas que requieren de cuidados, de atención, ¿no? Decía una alumna, es que la abuela no entiende que no debe de salir y todos los días son pleitos para poderla mantener en casa, ¿no? Son algunos de los aspectos que encontramos nosotros. Muchísimas gracias a todas por conectarse y por sus ponencias tan interesantes y bueno, tienen el contacto de las y el ponente para cualquier cosa. Muchísimas gracias y continúen por favor en el Congreso. Buen día.